venimos desde la época de 1940, por lo menos con la participación de ellos. Sin embargo, a partir del sexenio de Ernesto Zedillo fue cuando la participación se hizo más importante, pero hasta la llegada del presidente López Obrador fue que se institucionalizó la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad y en muchas otras actividades de la vida civil en México. Y esto ha sido en detrimento de las instituciones civiles y de nuestra democracia. Solo para referirme muy brevemente sobre la creación de la Guardia Nacional, diré que en 2019 se aprobó una reforma constitucional que otorgó a las Fuerzas Armadas un marco legal para realizar tareas que les permiten disponer que le permite al presidente disponer de ellas hasta el 2024. Esto incluyó dotar a las Fuerzas Armadas de facultades para realizar investigaciones y detenciones, labores que tradicionalmente no están dentro de su naturaleza militar. Pero a cambio quedó muy claro en la Constitución que en esos 5 años se trabajaría en el desarrollo de una Guardia Nacional civil y en fortalecer a las policías estatales y municipales. Sin embargo, nunca se pensó realmente en una corporación civil, sino que en noviembre de 2022, por un decreto presidencial, ampliaron el plazo para que supuestamente se desmilitarizara el país hasta 2028. Y este año, en febrero, López Obrador confirmó su vocación militarista al anunciar que intentaría alterar la Constitución para entregar formalmente el control operativo y administrativo de la Guardia a la Secretaría de la Defensa. Desde su creación, fuentes oficiales han brindado información que es contraria e incompleta respecto a los procesos de creación, de integración y de operación de la Guardia. Con todo esto, hemos podido y hemos procurado dar un seguimiento a las distintas facetas de la militarización de este gobierno, las cuales les resumiré ahora. La siguiente, por favor. Respecto a la integración del estado de fuerza de la Guardia Nacional, en su mayoría son transferencias de los elementos militares a la Secretaría de Seguridad, es decir, no se separan de su cargo. Hasta 2022 sabíamos que del total de elementos activos en la Guardia, el 71% provenían de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, para 2023 la información ya no pudo ser actualizada. Lo que nos dice gente al interior de la Guardia es que aproximadamente quedan 6,000 expolicías federales operativos y 2,000 administrativos. La siguiente, por favor. Sobre el número de personas que integran la Guardia, a través de solicitudes de información, nos han informado que hasta abril de este año el número de elementos es de 132,612. Sin embargo, la información que dan suele ser incompleta, incoherente o engañosa. Por ejemplo, cuando se le preguntó a la Guardia Nacional a través de una solicitud de información cuántos elementos habían sido transferidos en 2023, esta respondió, y lo leo textual: se cuenta con un registro cero de elementos de la Guardia Nacional que fueron transferidos por Sedena y Semar en 2023. Queda entonces la pregunta: ¿de dónde salieron estos 3,000 elementos que ustedes ven en la gráfica de diferencia entre 2022 y 2023? Porque todos los de nuevo ingreso a la Guardia Nacional son contratados por Sedena, no por la Guardia Nacional, y son transferidos a la Guardia. La siguiente. Respecto a la formación y certificación, los militares en funciones de guardia tienen la obligación de cumplir con funciones policiales y están sujetos al programa rector de profesionalización. Entonces deben acreditar materias como primer respondiente, ética policial, derechos humanos, detenciones y conducción de personas, atención a víctimas y mediación policial. El gobierno ha presentado información inconsistente sobre el número de elementos de la Guardia que supuestamente ya egresaron del programa de capacitación inicial y sobre el certificado único policial, o sea, el CUP. Respecto a la siguiente, por favor. Respecto al CUP,
El último dato disponible que tenemos indica que 3/4 partes de los elementos se habían graduado de estos cursos y cuentan con su certificado único. Sin embargo, no existe ninguna manera de verificar esta información. Y por lo que vemos en campo, generalmente cuando hace una detención, ya sea la Guardia Nacional o el Ejército, van acompañados de un policía estatal o municipal, que este es el que en realidad hace de primer respondiente. Lo cual, pues esto nos quiere decir que en realidad no es cierto que estén preparados ni siquiera en esta función que es primordial. El término para cumplir con el CUP se venció en mayo de este año y sin embargo, pues no ha pasado nada. La siguiente, por favor. En cuanto al despliegue de la Guardia Nacional, este debería de corresponder a la incidencia delictiva de los estados de la República. Sin embargo, al cierre del 2023 existe una incoherencia, ya que un gran número está concentrado en la Ciudad de México, como lo vemos en la diapositiva, cuando la Ciudad de México es la que cuenta con el mayor número de policías en el país. Y sin embargo, hay estados con altos niveles de incidencia delictiva que cuentan con un número similar o menor al de la Ciudad de México. Entre estos se encuentran Guanajuato, Baja California, Michoacán, Zacatecas y Tamaulipas. La siguiente. Ahora bien, respecto a los recursos. Contrario a los severos recortes presupuestales que ha sufrido el grueso de la Administración Pública Federal, el presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas ha alcanzado pues, máximos históricos, por decirlo suave. Y mientras tanto, los apoyos federales destinados a las policías se han mantenido en aumentos mínimos o de plano han sido casi desaparecidos. La siguiente, por favor. Las Fuerzas Armadas para 2024, en números redondos, cuenta la Guardia Nacional con 67.500 millones de pesos, 14 veces más de lo asignado en 2020, 247.000 millones para la Sedena, 121% más que en 2023, y para la CEMAR recibió 68.000 millones, es decir, 64% más que en 2023. En conjunto, estos presupuestos a las Fuerzas Armadas alcanzaron en 2024 los 383.673 millones de pesos. ¿Y por qué los ponemos en conjunto? Bueno, pues porque al final las tres instituciones son Fuerzas Armadas. Y estas se colocan en el tercer presupuesto más importante, únicamente por debajo de la Secretaría de Bienestar y por debajo de la Secretaría de Educación Pública. Siguiente, por favor. Los ingresos de las Fuerzas Armadas, además de lo que ya dijimos que les dan directamente, también tienen muchos otros ingresos por otras vías. Por ejemplo, ya sea mediante la transferencia de presupuestos de obra pública, como son carreteras, aduanas, puertos, aeropuertos, el Tren Maya o la refinería que ellos manejan, pero también tienen convenios de colaboración con instituciones federales y con policías locales. En el caso de policías locales, tenemos documentado que éstas pagan por sus servicios de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Nacional, y no solamente les pagan por el servicio, sino que también les pagan su estancia, alimentación y gasolina. Todos estos ingresos con total opacidad y desde luego en detrimento del desarrollo de los elementos de policía locales, porque si están poniendo el dinero en la Guardia Nacional, pues ¿cómo van a profesionalizar a sus policías? Asimismo, reciben recursos mediante fideicomisos, controlan alrededor de 30 empresas de participación estatal, mayoritariamente creadas este sexenio, o mediante el control administrativo de diversos puertos, aeropuertos y, bueno, además del regalito que les hicieron de la aerolínea. La siguiente, por favor. Los elementos militares en la esfera civil no solamente son a nivel del gobierno federal. Como ya mencioné, la militarización ha tocado también a los estados y los municipios. Al día de hoy tenemos conocimiento que hay 15 secretarías de seguridad pública estatales que están encabezadas por mandos militares,
Como mostramos en la diapositiva, esos son los estados. Sin embargo, también hay muchas más a nivel municipal de las que no tenemos registro. En total, la siguiente, por favor. Hemos encontrado que además de la titularidad de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y del Centro Nacional de Inteligencia, hay 1,237 elementos de las Fuerzas Armadas que ocupan cargos como secretarios, directores, administradores o cargos altos en corporaciones locales. Y nos los encontramos también en el manejo de puertos, aeropuertos, aduanas, el Tren Maya. Destacan también la titularidad en las oficinas del Instituto Nacional de Migración, al menos en 15 oficinas, también en los laboratorios biológicos y reactivos de México y en diversas oficinas del ISSSTE. La siguiente. Para hablar de las presuntas violaciones a los derechos humanos, que me parece, y creo que coincidimos muchos, en que es uno de los mayores riesgos que conlleva poner a los militares en tareas para las que no están preparados, que son las de seguridad pública, entre otras. Pero este tema, por supuesto, se lo voy a dejar al senador. La siguiente, por favor. En lo relativo a los efectos de la militarización, es importante preguntarnos si existe una relación positiva entre el incremento de los recursos humanos y económicos y una mayor eficacia. La respuesta es un contundente no. En el último Censo Nacional de Seguridad Pública realizado por el INEGI, se reportó que durante 2022, fíjense, la Guardia Nacional, con más de 128,000 elementos, realizó únicamente 2,814 detenciones en el país, que son puestas a disposición al Ministerio Público por presunta comisión de delitos. Este número es menor a las puestas de disposición que hizo en 2022 la Policía de Celaya, y la Policía de Celaya tiene 600 elementos. Entonces, no hay una mayor eficacia, pero se incrementa el peligro de un mayor número de violaciones a los derechos, y es importante señalar que la militarización no solamente consiste en despliegues operativos y en despliegues en las calles y avenidas de nuestro país, sino, lo más importante me parece, que es la implementación de una ideología y de una lógica operativa de las instituciones castrenses hacia las instituciones civiles, lo cual le cambia el sentido a una corporación civil, tanto a nivel federal como a nivel local. El incremento en las funciones y presupuestos de las Fuerzas Armadas, desde luego que ha ocurrido, como ya les decía, en detrimento de las policías locales, y el incremento de recursos y la opacidad de las Fuerzas Armadas incrementan el riesgo de corrupción, como ya lo hemos visto en muchas notas periodísticas. Nunca el empoderamiento militar es compatible con un sistema democrático definido por la preeminencia de instituciones civiles. Y no sobra mencionar que son especialmente preocupantes las expresiones partidistas de altos mandos militares y las amenazas a jueces que ellos han hecho en los últimos meses. La siguiente, por favor. Ahora bien, ¿se puede revertir la militarización? Desde el observatorio consideramos que no será fácil, pero sí es posible. Van algunas ideas. Debemos repensar como país qué tipo de seguridad ciudadana queremos, pero por lo pronto urge una corporación policial a nivel federal de carácter civil que sea especializado en inteligencia y en investigación de delitos del orden federal. Esta no necesita partir de cero, no necesitamos crear una nueva. Está la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, de donde puede salir el pie para formar esta nueva organización. Porque no podemos continuar con los niveles de violencia que tenemos y que se mantienen por la gran impunidad que existe en este país y que mantienen a muchas comunidades en zozobra día y noche.
Promover también el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, que por cierto se hizo este sexenio y es un muy buen modelo, pero nunca lo implementaron desde luego. Y encontrar modelos de financiamiento que sean progresivos para poder llevar a cabo de una vez por todas la profesionalización de la policía. Y por supuesto, reorientar el presupuesto de las Fuerzas Armadas hacia el cumplimiento de sus tareas primordiales, que es la defensa nacional, y hacia la modernización de la misma. La siguiente. Por la crisis que estamos padeciendo, desde luego habrá casos en que el apoyo de las Fuerzas Armadas sea indispensable. Pero entonces debemos cumplir, como lo hemos dicho muchas veces, con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido que la participación debe ser extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Además de diseñar en conjunto con las Fuerzas Armadas un plan de repliegue de las funciones propias de una Fuerza Armada en democracia, haciendo una revisión minuciosa de su ley orgánica, de sus leyes orgánicas, para precisar y acotar el alcance de sus responsabilidades en tiempos de paz. Que esto incluya cuáles son sus funciones para la seguridad interior y también mecanismos de diálogo y colaboración con las Fuerzas Armadas y sociedad civil, al igual que con organismos de derechos humanos. Asimismo, es importante fortalecer el papel del Congreso para que realmente vigile e incluso investigue las labores de las dependencias involucradas en la seguridad pública, en la seguridad interior y en la seguridad nacional. Restablecer la autonomía, ojalá, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y por último, nos parece indispensable un proceso de educación para que realmente la gente pueda comprender cuál es el significado tan grave de la militarización y que por más militares que tengamos en las calles, estos no sustituyen a una policía que esté preparada para prevenir y para solucionar conflictos. Muchas gracias, me da mucho gusto ver aquí a Beatriz Paredes y al senador Cepeda. Qué bueno que están aquí. Y la senadora Ruth López. Muchas gracias. Y bienvenida, Carla. Qué bueno que por fin el tráfico te dejó llegar. Gracias. Muchas gracias. Agradecer, como lo acaba de hacer María Elena, al senador Damián Cepeda Vidales por estar aquí con nosotros en la presentación de este informe. También darle la bienvenida a nuestra ponente Carla Erika Ureña, que como comentábamos había tenido ahí un percance, pero ya está con nosotros. Y con ello damos la palabra a la abogada y activista Carla Erika Ureña, a efecto de que… No, yo creo que no. Primero al senador. Entonces damos la palabra al senador Emilio Álvarez y Casa, a efecto de que haga un comentario respecto a este informe. Gracias. Hombre, vamos a dejar que lleguen, no sean ingratos. Si de por sí la entrada al Senado hoy estuvo complicada, ¿no? Había ahí como bloqueo, una manifestación, ha sido, ahora viniendo desde afuera, pues más bienvenida. Con mucho gusto a Carla Erika, a María Elena Morera. Me da mucho gusto saludar a mis colegas, a la senadora Beatriz Paredes, al senador Damián Cepeda y a la senadora Ruth López. Ellas y él han sido de ese baluarte democrático que ha estado en este tema. Nos tocó, junto con Damián y la senadora Paredes, el diseño de la Guardia Nacional. Discutimos muy a fondo y luego Ruth entró en posterior fecha, pero ha estado dando un seguimiento muy importante. Es probablemente uno de los temas que más hemos dado seguimiento en estos 6 años y les agradezco su presencia porque es reflejo justo de este tema que implica un asunto muy importante para la vida de la República, no es exagerado así decirlo, y por supuesto a todas y todos ustedes muy bienvenidos. Me da mucho gusto, pues voy a decir la sistematicidad de María Elena, ¿no? Vamos a ponerlo como gran virtud, ¿no? El trabajo sistemático. Hay quien podría decir que es terquedad, pero yo le voy a llamar sistematicidad, ¿no? Porque miren, el hacer un seguimiento público de los temas de orden público es muy importante.
Y este es el quinto informe que ha tenido y me parece que este quinto informe tiene un carácter como de balance el sexenio, para así destacarlo. Por eso me parece tan significativo. El observatorio, de hecho, se creó, y eso es una de las virtudes de este trabajo, de cómo la sociedad civil puede hacer mecanismos de observación y de trabajo. Es una práctica que me parece muy importante. Además, en este sexenio, que ha sido tan difícil el trabajo con la sociedad civil, ha habido en realidad una práctica sistemática para no escuchar a las y los expertos de la academia, de la sociedad civil. Es un sexenio que ha costado trabajo dialogar. No ha sido fácil. Podemos estar o no de acuerdo, pero el tema de la seguridad supone la construcción de políticas de Estado. Y el principio es escucharnos. Y una dificultad que yo he encontrado a lo largo como hilo conductor es la dificultad de dialogar sobre estos temas. Y me parece que eso es una debilidad como país. Nuestras distintas visiones eventualmente pueden ayudar a enriquecer. Y el tema de la seguridad obliga además a complementariedad, lo que nuestra Constitución establece como una lógica complementaria entre lo federal, lo estatal y lo municipal. Entonces me parece que es una primer debilidad, y lo digo como país, que no estemos encontrando las formas para dialogar eventualmente para uno de los temas que más nos duelen como sociedad. Es uno de los temas que más nos preocupa. Y eso apunta a un desafío para la próxima administración. En el modelo que quieran, pero una lógica supone por lo menos sentarnos a platicar en coincidencias y disidencias. Así se logró el acuerdo de la Guardia Nacional. El acuerdo la minuta que venía de la Cámara de Diputados era muy distinta. Y nos sentamos eventualmente en un ejercicio muy esperanzador, porque era el inicio de nuestra legislatura, en la lógica de construcción de acuerdos. Y la creación de la Guardia Nacional refleja ese espíritu. Nos pusimos de acuerdo muy distintos actores, muy diversos enfoques, y convenimos decir, señor presidente, sí, pero no así. La respuesta fue, sí es un problema, sí tenemos que hacer algo, y con independencia de la mezquindad electoral, convengamos en algo que le pueda servir a la República. Y todas las fuerzas nos concentramos en tratar de construir algo que respondiera. Por eso es tan interesante y tan emblemático el caso de la Guardia Nacional, porque representó justo la apuesta para tratar de hacer un modelo de Estado, una apuesta de Estado, no solo la creación de la Guardia Nacional, sino lo que se reflejó en el pacto constitucional y luego las leyes secundarias, e incluso se hizo un sistema entramado muy elaborado en los transitorios de la Constitución que permitiera la implementación en el tiempo. Se puso mucho esfuerzo en eso, y además en el momento en que eso se discutió, contó con un elemento superviniente que a la postre resultó fundamental, que fue la sentencia de la Corte Interamericana del caso Alvarado y otros. Porque esos preceptos se incorporaron a la Constitución, quedaron como preceptos constitucionales y lo discutimos mucho. Lamentablemente, ese espíritu de construcción, de acuerdo, de visión de Estado, nos duró poco, ¿no? Casi diría poquitito, ¿no? Porque el esfuerzo de crear, y por eso se puso en la Constitución el artículo 21, justo por las discusiones que teníamos, la naturaleza civil de esta entidad y en qué dependencia tendría que estar. Eso fue uno de los candados. Recuerdo perfectamente las discusiones que Damián ponía para decir, a ver, que no quede duda, ¿no? No solo el nombre civil, sino el apellido civil va a la Secretaría de Estado Civil en materia de seguridad. Y el informe narra de manera esquemática lo que se llama como el antecedente de un engaño. ¿Por qué me tomo un poco de tiempo para comentar la génesis? Porque esa apuesta a Estado ha tenido un seguimiento que se alejó de su espíritu fundacional y sistemáticamente
ha tenido la construcción de una lógica que no era la apuesta civil, sino lo que hemos venido observando es un inesperado frenesí de militarización y de militarismo en el país. Y probablemente el ejemplo más acabado es la Guardia Nacional, no el único, pero es el más acabado. Y el tema no es menor, porque el Estado mexicano no ha hecho un esfuerzo de esa proporción nunca en su historia. La creación de una entidad como la Guardia Nacional, que ahora tenemos hasta dificultad para saber cuántos efectivos tiene, imagínense el absurdo, o sea, no poder saber a precisión, tener que hacer solicitudes de información, lo que debería ser como algo tan elemental como cuántos integrantes tiene la Guardia Nacional. Lo que nos dijo María Elena es que se tienen que pedir solicitudes de información y además la que se entrega tiene 3 características: es incompleta, es incongruente y es engañosa. Algo que tendría que ser del más elemental criterio de transparencia e información pública. ¿Cuántos efectivos tiene la Guardia Nacional? Esa información no es fácil obtenerla. Pero con independencia de eso, vamos a abordar el número de aproximadamente 130,000 efectivos. Nunca hemos hecho un esfuerzo como país de esa dimensión. Nunca. Y no solo manifestado en el orden del presupuesto. Por eso es tan peligroso que no tengamos información y no tengamos controles, porque eso repite un modelo de seguridad donde la ciudadanía, las instituciones públicas tienen poco control. Y al haber poco control, hay condiciones de extraordinaria opacidad. Y hay condiciones también, hay que decirlo, de extraordinaria corrupción. Porque no se tiene control en esos montos tan exorbitantes de presupuesto, tanto así que el acumulado de las Fuerzas Armadas es el segundo presupuesto, como decía María Elena, después de la Secretaría de Educación Pública. Esa es la magnitud de lo que este país le está dedicando a las Fuerzas Armadas. Pero sí cabe hacerse algunas preguntas. Como país, ¿cuándo es que decidimos que las Fuerzas Armadas tuvieran empresas? ¿Por qué nos parece que las Fuerzas Armadas tienen que tener empresas? ¿Por qué nos parece, como país, que la excepcionalidad de los fideicomisos en las Fuerzas Armadas es una norma generalizada? ¿Por qué nos parece que la regla de la seguridad nacional, en la excepcionalidad de su función, es el criterio aplicable de la obra pública que hacen las Fuerzas Armadas? ¿Por qué nos parece, como país, que es una buena idea que las Fuerzas Armadas administren aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, empresas para distribuir medicamentos o que estén en la gestión y control migratorio? Esos dilemas son acciones de gobierno que se han implementado en esta administración sin un serio análisis, sin una seria discusión. Cuando se hizo y eso es parte de lo que narra el informe, la modificación para extender el permiso que las Fuerzas Armadas pudieran desarrollar labores de seguridad pública, se convino una comisión bicameral de seguimiento a las labores de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Esa comisión recibió en toda su existencia un primer informe y luego no recibió más. Cuando en realidad había tiempo eficiente y suficiente, por lo menos para haber recibido 3. Es lo que dice el mandato constitucional. El seguimiento y control parlamentario en realidad quedó en la tinta y el papel. No hubo un mecanismo puntual de seguimiento. Es más, el diseño del informe, de lo que tendrían que informar las Fuerzas Armadas, no fue ni siquiera un modelo de acuerdo. En el primer informe, cuando nosotros solicitamos todo lo relacionado a quejas y violaciones en materia de derechos humanos, lo que nos entregaron no tenía nada que ver. Nada que ver. Es de veras, es motivo de risa. Y por eso lo menciono, porque el problema es que ha caminado en paralelo
el proceso de militarización del país, donde lo que estamos viendo sistemáticamente es un uso y abuso de las Fuerzas Armadas para labores que no corresponden. Y lo segundo es un detrimento de la institucionalidad civil, porque lo que uno gana, otros pierden en el presupuesto público. Lo que hemos visto es un deterioro de la institucionalidad de las policías estatales, mucho menos presupuesto, mucho menos capacidad, mucho menos formación, y ya no hablo de las policías municipales, que algunas tienen responsabilidades muy importantes, no porque no sea de todas, pero en concentraciones urbanas significativas, en ciudades metropolitanas, la función de la policía municipal es vital. Los dos otros órdenes de gobierno, que no niveles, órdenes, el estatal y el municipal, en la construcción de policía profesional, científica, cercana a la ciudadanía, han tenido una erosión notable en esta administración. La apuesta de la Guardia Nacional era crear una institución civil que nos permitiera la complementariedad con los otros dos órdenes de gobierno. Eso no sucedió. Por esta lógica de militarización y este espíritu militarista en el que estamos viviendo. Y por eso es tan importante y resulta absurdo que se tengan que pedir, hacer solicitudes de información para que nos digan qué está pasando. Lo que Marilena nos fue presentando en materia de presencia de, por ejemplo, el certificado único policial, que es un desastre, porque por más que nos digan, cuando una persona está entrenada en el uso letal de la fuerza y en el uso extremo de la fuerza, no va a tener condiciones para desarrollar la función policial. Y en la medida en que lo que sabemos que el 74, y yo creo que hoy es mucho más, % de la Guardia Nacional son efectivos militares, sí tenemos un problema muy severo en la doctrina del uso de la fuerza. Creamos una ley para eso, se hizo una ley de uso de la fuerza y se hizo en todo tiempo y momento en la intención de la excepcionalidad de las Fuerzas Armadas para cumplir y estar sometidos a esa ley. Y aún se sigue generando una dinámica para no cumplirla. Si la apuesta era generemos un mecanismo de control del uso de la fuerza porque tenemos efectivos militares, pero ya hay una ley, esa apuesta no funciona. El paradigma en el uso de la fuerza sí se vuelve vital. La resultante es que tenemos en números redondos 5,000 denuncias de violaciones a los derechos humanos de las Fuerzas Armadas, incluida la Guardia Nacional. De esta CNDH, ¿no? Esta CNDH que no se caracteriza ni por su actividad, ni su protagonismo, ni su proactividad. No, se caracteriza por su pasividad, su complacencia, su bonomía y su cercanía con este gobierno. En realidad la CNDH es un bonito modelo, que me refiero a la administración de la señora Piedra, de lo que piensan como órganos autónomos. Tienen autonomía para aplaudir. Pueden aplaudir lo que quieran. Y pueden dar felicitaciones lo que quieran, más no. Toda aquella otra cosa no es autonomía. Lo que hemos visto en la CNDH es el paradigma de lo que quieren los modelos autónomos. La CNDH en realidad lo que hemos escuchado en estos años es mucho más por sus escándalos laborales, por sus excesos institucionales, por ejemplo, en materia electoral para la cual no tiene funciones, o explicarnos el fraude de 1952 y que eso era culpa del INE, nada más para una muestra de los excesos a los que me refiero. Y sus silencios. Uno de los graves silencios que ha tenido la CNDH tiene que ver justo con el modelo de la Guardia Nacional y los excesos de la Guardia Nacional cometidos en distintos puntos. La CNDH tiene facultad para hacer quejas de oficio. Pongo solo el ejemplo reciente de la niña asesinada en San Luis Potosí por integrantes de la Guardia Nacional. ¿Ustedes supieron de una queja de oficio de la CNDH sobre el particular? Yo creo que nadie. Si lo hicieron, no sabemos. Pero sí es importante que se sepa porque manda un mecanismo de prevención. Si las corporaciones de seguridad saben que tienen una auditoría social y que hay una acción que va a tener una consecuencia, entonces la pedagogía del hecho es cuidarse. Si los integrantes de cualquier corporación o institución
no necesariamente de seguridad, saben que hay un exceso y no hay una auditoría social, el mensaje, el incentivo es no pasa nada, síguele. Por eso es tan importante que sí haya un sistema de alerta social ante los abusos. La CNDH ha abdicado del sistema de alerta social de protección a los derechos humanos. Eso es una pedagogía que propicia los abusos. No es una pedagogía que inhibe los abusos. Ese es uno de los temas más graves de lo que ha pasado con la CNDH, porque no necesariamente se tiene que hacer una queja, sino que se sepa que si se comete un exceso va a haber una investigación y eventualmente una responsabilidad. Esa es parte de la función vital de un sistema no jurisdiccional. Ese es el entendimiento de un ombudsman, o de una defensoría del pueblo, o de una ombudswoman. En el caso de México, lo que hemos tenido es la pérdida del sistema de alerta social para inhibir abusos y violaciones. Bueno, con esta CNDH hay 5,000 denuncias. Entonces, la hipótesis que nos dijo el observatorio el primer año, hoy estamos en el 5º informe, sí se actualizó. Poner a militares en funciones de seguridad pública puede generar violaciones a los derechos humanos. La evidencia empírica dice sí, sí las genera. Y no solo las genera, genera pautas estructurales de comportamiento institucional que las propician. Una cosa es que el cabo López se ponga loco y le pegue a una persona, y otra cosa es que sistemáticamente se cometa esa práctica. Mire, Amnistía Internacional da un reporte que viene acá en el informe, que les sugiero que lo lean. Y lo que dice es que 88% de las personas detenidas por la CEMAR reportan tortura, abuso, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Casi 9 de cada 10. Este mismo reporte de Amnistía Internacional dice 86% de las personas detenidas con el ejército señalan tortura o abusos o tratos crueles. Porque eso tiene que ver con la doctrina y el principio del uso de la fuerza. Porque a quien se detiene, el ejército lo asume, o los efectivos militares o la marina, como enemigo culpable. La presunción de inocencia es una exquisitez que no me deja trabajar. ¿Y ustedes qué esperan? Pues están ustedes en el escritorio y otros nos reciben a balazos. No, señor, no estoy diciendo que cuando le dan balazos usted llegue con una florecita. Para eso es la doctrina del uso de la fuerza. Para eso usted tiene elementos eficientes y suficientes para defender, atacar y proteger a la población. Pero lo que no puede usted es que una vez que lo tiene sometido, generarle prácticas similares a que sea una ejecución extrajudicial. Lo que no puede ser es que una persona que ya está rendida usted le dispare. Y encima la justicia militar y la justicia civil exoneran a esa persona. La pedagogía es entonces el Estado cometiendo delitos. Por eso es tan importante este fenómeno. Ahora, déjenme terminar con 2 reflexiones. La primera es, y es una parte muy importante del informe, el uso de las Fuerzas Armadas como instrumento contra el Poder Judicial. ¿Por qué eso cobra especial relevancia? Ayer en un foro, el ministro Juan Luis González Alcántara y Carrancá decía que en su opinión, y no es cosa menor, viniendo de quien viene, la motivación de la reforma del Poder Judicial es porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió declarar inconstitucional la reforma legal de traspaso a la Guardia Nacional al Ejército. Como lo es, Juan Luis González Alcántara y Carrancá es un ministro que viene de la propuesta de López Obrador. Es una persona que tiene una trayectoria muy reconocida. Fue presidente del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México y es un hombre que tiene 40 años de carrera judicial. Fue propuesto como ministro y alcanzó el consenso sin dificultad en el Senado, no como otros casos. Él sí reunió el consenso. Él es de las personas a las que López Obrador ha señalado como que lo traicionó. Como que no, yo lo puse ahí para que me atendiera. Y por eso es tan relevante, tan significativo esta discusión. Porque lo que dice el ministro es,
si lo que se trata es la defensa de la Constitución? A la letra dice, no hay que hacer muchas maromas. Es notable cómo el tema de la sobrerepresentación dice que hay que ceñirse a la letra de la Constitución, cosa que ni siquiera leen completo el 54, y en este caso no. Lo que dice Juan Luis González es que el tema de la Guardia Nacional es lo que detona, voy a poner palabras mías, no del ministro, la venganza para la reforma del Poder Judicial. ¿Qué tema fue? La Guardia Nacional. Está entonces en el centro de la psique del modelo político la militarización de la República. Si cuando nos hablan de cambio de régimen, tenemos que poner en el centro del debate la militarización de la República. Si lo que dice el ministro es cierto, o por lo menos es su opinión, y eso no es un instrumento falseable o un instrumento de medición de falso verdadero, en su opinión eso pasó, las alarmas y alertas tendrían que estar así encendidas. Y voy a dar el segundo complemento de lo que representa la gran preocupación. El 5 de febrero López Obrador presentó un paquete de reformas constitucionales. Entre ellas, insiste por tercera vez en que la Guardia Nacional vaya a las Fuerzas Armadas. La primera fue en el origen, votado por la Cámara de Diputados en su génesis. Llega al Senado y el Senado le dice, no señor, así no va a pasar. Afortunadamente, todo el bloque de contención de la oposición se mantuvo firme y dijo, no va a pasar así, tiene que ser civil. Se aprueba y entonces viene el engaño, la traición al pacto de Estado y a la Constitución. Segundo intento, como no pudieron reformar la Constitución, que lo intentaron, hacen la reforma legislativa. La reforma legislativa contra la Constitución, porque no tenían los votos para reformar la Constitución. Y hacen una reforma legal inconstitucional, misma que les ganamos en la Suprema. Por eso quieren controlar el Poder Judicial, para no tener freno. El 5 de febrero presenta la tercera ocasión en menos de 6 años. Y es una modificación muy mayor, y les pido que tomen nota, por favor. Porque no solo se trata del traslado de la Guardia Nacional, sino de la modificación del artículo 129 constitucional. El artículo 129 constitucional no ha sido tocado desde el 17. Y lo que establece ese artículo es cuáles son las funciones de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz. Ese artículo se interpretó de manera fundamental en los 90 para que la Suprema Corte dijera que el Ejército sí podía hacer labores de seguridad pública subordinado a las autoridades civiles. Fue fundamental. Bueno, lo que están queriendo hacer es modificar el artículo 129 para que lo que dice hoy es las Fuerzas Armadas en tiempos de paz solo pueden hacer las actividades relacionadas con la disciplina militar. Es lo que dice hoy la Constitución. Lo que quieren hacer es modificar para decir las Fuerzas Armadas pueden hacer todo lo contenido en esta Constitución y las leyes que de ella emanan. Las leyes que de ella emanan es todo el orden jurídico mexicano. Nada más. Lo contenido en esta Constitución y las leyes que de ella emanan. Es decir, no solo es constitucionalizar y legalizar lo que han hecho de manera indebida este sexenio, sino abrir las puertas para que las Fuerzas Armadas puedan meterse en todo. En la SEP, ¿por qué no? Cultura, desarrollo, elecciones, Banco de México, manejo de divisas. Díganme ustedes qué no está contenido en la Constitución y del orden jurídico que de ella emana. Eso es el centro de la reforma militar. La Guardia Nacional se queda chiquita. Por supuesto que esta discusión es fundamental, por supuesto que el seguimiento, la medición, los números, es muy importante.
Para eso entonces, ¿qué se hace fundamental? La discusión de la sobrerepresentación. Porque si hay sobrerepresentación, donde la urna dijo que hay 12 puntos de diferencia, 42 a la oposición, 54 la coalición de gobierno, llevarlo a 75 puntos contra 25 es un exceso. Querer llevar una diferencia en la Cámara de Diputados de 50 puntos cuando la urna lo estableció de 12 es el mayor fraude a la voluntad ciudadana que hemos visto en años. Pero esa es una batalla. La segunda batalla es este Senado. En este Senado no tienen los votos para esas reformas. Y se requiere una oposición seria, consistente y a la altura del desafío de la República que no permita eso. El principio fundamental es entender que no es cierto que la urna, la gente y el pueblo de México les haya dado el mandato para modificar la Constitución por sí solos. Eso no es cierto. Les dio 54%, no el 66%. ¿Les dio el permiso para continuar el gobierno? Sí. ¿Les dio permiso para modificar la Constitución? No. No es cierto que hay tal permiso, ¿eh? No debemos darlo por hecho ni sentado, porque tiene implicaciones extraordinariamente graves, como que continúe este modelo de militarización, que en este quinto informe lo vemos de manera sistemática. Le agradezco muchísimo a María Elena que no quite el dedo del renglón, porque es fundamental, y sirva esto también a la memoria del muy querido amigo Alejandro Jope, que mucho ayudó para establecer este observatorio. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, senador. Pasamos entonces a escuchar el comentario de la abogada y activista Carla Erika Ureña. Muchas gracias. Buenos días. Antes que nada, permítanme ofrecer la disculpa respectiva a todos ustedes por la tardanza. Efectivamente, un incidente de tránsito. Qué bueno que logré llegar. Es un placer, un honor para mí estar acompañando tanto al senador Emilio como a María Elena en esta labor fundamental de información acerca del Estado, en temas de seguridad pública, de todas las decisiones administrativas que se han tomado, dado que la seguridad pública es un tema que invariablemente toca todos los ámbitos de nuestra vida. Es obviamente también un gusto saludarlos. Y ya partiendo de esta exposición tan clara que hizo el senador y que estoy segura también realizó mi querida María Elena, yo quiero puntualizar un tema fundamental, algo que ha estado rodeando la actuación de las fuerzas militares prácticamente desde el 2008-2009, que ha sido la falta de certeza jurídica para nosotros como ciudadanos en cuanto a su actuación. En el 2017 se intentó dar un marco de certeza con esta ley de seguridad interior que quedó sin efecto. Y a partir de ahí, desde el 2008 se ha sumado también estos 6 años de este sexenio para la continuidad de esa falta de certeza jurídica. ¿A qué me refiero? Tenemos, como ya lo mencionó el senador, un marco jurídico constitucional que establece que la seguridad pública es eminentemente de naturaleza civil. Esto no se ha observado así. Estos últimos 6 años, ese acuerdo con efectos de decreto por el que la Guardia Nacional pasó bajo el mando militar, estuvo guardado permanentemente, convenientemente en un cajón de la Suprema Corte por 4 años. Finalmente, en 2023 tuvimos una resolución. La Suprema Corte de Justicia de la Nación también confirmó, como también ya lo puntualizó el senador, y que ayer efectivamente el ministro González Alcántara y Carrancá subrayó oportunamente, que la Guardia Nacional debía pasar al mando de la autoridad civil, la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Qué tenemos entonces? Hoy tenemos unas Fuerzas Armadas que actúan no solamente en contra de del texto constitucional, sino también en desacato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es, si ya era grave lo primero, tenemos hoy un asunto doblemente grave.
Por supuesto, esto tiene que ver con la Guardia Nacional, dado que en su mayoría está conformada por personal militar. Y aquí viene también entonces otro tema que tiene que ver con esta certeza de la que adolece la actuación de la Guardia Nacional. Estoy segura que muchos de ustedes habrán escuchado, habrá cosa de unas semanas, que una fiscalía tuvo que desestimar la denuncia presentada por una ciudadana por la actuación de la Guardia Nacional, me parece en Zacatecas, porque la fiscalía no estaba segura si le correspondía a ella o no investigar la actuación de la Guardia Nacional. Y eso lo vamos a encontrar en cada actuación que queramos poner bajo la lupa de la Guardia Nacional. Decía el senador, bueno, la desestiman, ojalá desestimaran. No, el punto es que ni siquiera estamos llegando a la investigación de la actuación, porque las mismas autoridades administrativas, en este caso, las fiscalías, en este caso, no tienen la certeza de si les corresponde o no a ellas investigar las denuncias presentadas por los ciudadanos en relación a la actuación de la Guardia Nacional. ¿Qué tenemos entonces hoy? No nada más la continuación de esta actuación en contra de la Constitución y en desacato de una resolución de la Corte, sino también tenemos, como ya lo mencionaba igual el senador, la insistencia de seguir con este modelo en el cual la Guardia Nacional va a estar bajo un mando militar y esta vez, sí, permeando todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida civil. Estos 6 años nos han dejado experiencias que se están desdeñando. ¿A qué me refiero? No solamente todos los datos valiosos que el informe, que también les invito a leer en su totalidad, nos proporcionan, sino también, las evidencias cuando son obvias no son materia de discusión. Y algo que hemos observado mucho también en este sexenio como parte de una actuación rutinaria por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional es el guardar información por concepto de seguridad nacional. Entonces, quiero que imaginemos un escenario en el que ahora las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, va a tener acceso a todos los aspectos de nuestra vida civil, política, administrativa, y además va a poder cualquier dato, cualquier información, guardarla como bajo el concepto de seguridad nacional, ¿no? Un tema de seguridad nacional, lo vamos a reservar 5 o 6 años. Oye, no sé, una Ayotzinapa en 3 años, yo creo que ni siquiera vamos a enterarnos qué sucedió, ¿no? Si hoy tenemos por lo menos la memoria de lo que pasó en Ayotzinapa, no sé si siquiera vamos a tener oportunidad de conocer este tipo de circunstancias, de eventos en un futuro, dada esta recurrente salida por parte de nuestras, quienes dirigen a nuestras Fuerzas Armadas. Además, tenemos también la situación, como ya lo mencionaba Emilio, de que toda la información que hemos estado obteniendo hasta la fecha tiene que ver con solicitudes a través de transparencia. En este paquete que está hoy como un predictamen aprobado en la comisión, en la Cámara de Diputados, se plantea también la desaparición del INAI. Entonces, ¿qué vamos a hacer durante los siguientes 5 años con una Guardia Nacional militarizada, permeando todos y cada uno de los aspectos de la vida de los ciudadanos, sin la certeza de qué autoridad le corresponde la vigilancia e investigación de las actuaciones de esta Guardia Nacional, con la herramienta a su alcance para guardar información por concepto de seguridad nacional y sin un instituto de acceso a la información con transparencia que nos garantice obtener
los datos que requiramos para saber cómo vamos en materia de seguridad. Lo que es más preocupante, además, no es que los ciudadanos necesitamos esta información porque nos guste, perdón la palabra, ¿no?, andar de metiches, como a veces nos han llamado, ¿no? No, la verdad es que no nos gusta andar de metiches. Queremos saber qué estrategia se está implementando y cuáles son los datos que se están tomando en consideración para esa estrategia. Sin datos no podemos saber si vamos bien, si vamos mal. Lo único que sabemos es que hoy día hay muchas familias que están buscando a sus familiares. No sabemos exactamente qué es lo que va a hacer la Guardia Nacional en esos lugares, cómo lo va a atacar, si desde lo municipal, lo estatal, lo federal. No tenemos una idea clara de cuáles son las directrices a tomar para una Guardia Nacional que va a formar parte de todos los aspectos y de todos los ámbitos de la administración pública federal, obviamente estatal, obviamente municipal, porque no hay tampoco el plan de policías para estos aspectos de nuestra vida. Incluso durante este sexenio las policías municipales y las policías estatales fueron debilitadas con un presupuesto cada vez más reducido. No vamos a tener datos, no vamos a tener información y no vamos a tener cómo defendernos, porque no vamos a saber ni a qué instancia tenemos que acudir. Todo eso es certeza jurídica. Podemos hablar de infinidad de violaciones de derechos humanos. Y todos van a partir de ese primer concepto de violación. No tenemos certeza y no la vamos a tener de continuar con este modelo. Por supuesto, el tema de la sobrerepresentación es fundamental si queremos por lo menos 3 años más tratar de tener un margen, esperemos, que en la nueva legislatura los ciudadanos vamos a estar observando, se tenga una mayor disposición al diálogo y al consenso. No se ha mostrado hasta ahora, pero es de sabios cambiar de opinión. Esperamos que la próxima legislatura esté conformada mayoritariamente por hombres sabios, mujeres sabias. Necesitamos urgentemente que el diálogo y el consenso regrese otra vez a estos recintos parlamentarios, porque los ciudadanos hoy día tenemos la urgente necesidad de saber quién nos cuida, cómo nos cuida y si también nos vamos a tener que cuidar de quien nos tiene que cuidar. Es todo. Gracias. Muchas gracias, Carla Erika. Abriremos de manera breve un pequeño espacio a efecto de que pues, quienes nos acompañan hagan preguntas a los ponentes y tengamos un intercambio. Si quiere hablar, en su escaño hay un botón que está en amarillo. Y para hablar tienen que apretar. ¿Ahora? ¿Se me escucha ahora? Me gustaría, bueno, mi nombre es Manuel Weiss de la agencia EFE. Me gustaría preguntarles por la opinión que les merece las políticas de seguridad que ha deslizado que llevará a cabo Claudia Sheinbaum, cómo creen que será en la próxima legislatura y si cree que con la oficialización de la entrada de la Guardia Nacional como parte del Ejército aumentarán las violaciones a derechos humanos. Mira, podría parecer un enigma, ¿no? ¿Cómo va a actuar Claudia? Porque ella está entre dos posiciones. Lo que hizo en la Ciudad de México, que realmente usó a la Policía Civil en todo, y cuando entraba el Ejército, la Marina o la Guardia Nacional, estaban subordinadas a la Policía de la Ciudad de México. Si actúa de la misma forma,
Me parece que va a poder tener muchos mejores resultados de lo que hemos tenido ahorita. O bueno, digamos, va a tener resultados, porque ahorita los resultados son muy malos. En cuanto a la violación de los derechos humanos, no es un tema de buenos y malos, ¿no? Simplemente las Fuerzas Armadas no están preparadas para actuar con los ciudadanos. Tienen una mentalidad completamente diferente. Ellos están preparados para ir en contra de un enemigo. No están preparados para pensar en el momento en qué deben de hacer, ¿no? Si tú ves policías en la calle, ¿no? O en una patrulla, van en una dupla y ellos deciden en el momento qué van a hacer. Los militares tienen que pedirle permiso a su jefe y el jefe al jefe y el jefe al jefe, ¿no? Entonces, de aquí a que llega la respuesta, todo es un caos. Además, no hay ninguna intención, en este gobierno por lo menos, de preparar a la Guardia Nacional como una institución civil. Nosotros desde el observatorio, desde Causa en Común, insistimos desde un principio que nos permitieran apoyarlos para hacer la currícula, que nos permitieran apoyarlos en ver qué materias iban a tener. Bueno, inclusive, esto es como anecdótico, pero les propusimos que hiciéramos grupos de trabajo para que pudieran trabajar juntos 3 fuerzas que son como el agua y el aceite, ¿no? La Policía Federal, la CEMAR y el Ejército. Y ellos decidieron que no, porque todo iba a ser como el Ejército decidiera, ¿no? Entonces, los militares están preparados para algo completamente distinto y las violaciones, por supuesto que van a seguir, como han sido en el actual gobierno y como ha sido siempre, porque el tema de la militarización, como decía yo al principio, no empezó ahora, ¿no? El problema es que hoy hay mucho más opacidad, como ya decía Emilio, no hay una Comisión de Derechos Humanos que nos cobije y entonces, pues esto está abierto a que cada quien haga lo que quiera. Sí, la virtual presidenta electa decide continuar en los mismos términos la política pública de seguridad, el fracaso está garantizado. Y no es un tema de querer, es un tema de ver la evidencia empírica. Este gobierno va a pasar a la historia como el gobierno con el mayor número de homicidios violentos en la historia. Tiene más de 190,000. Es el gobierno que va a pasar con el mayor número de personas desaparecidas de la historia, el mayor número de feminicidios, el mayor número de periodistas y defensores asesinados. Dejo esos 4 indicadores. La evidencia de la actuación de la autoridad en materia de seguridad tiene estos resultados. Si continúa la misma política, es de esperarse los mismos resultados. No tendría por qué. Hay un análisis muy interesante que le recomiendo que haga, porque presentaron uno de los datos en materia de cómo había evolucionado las estadísticas de seguridad. Y entonces una organización, así como Causa en Común, se dio a la tarea de analizar los datos y de revisar de manera muy sistemática. Yo ayer me pareció que era un tema pues, de análisis, se llama Serendipia, está en X antes Twitter. Entonces, lo que hace es un análisis muy sistemático de cómo está la información y lo que dice esencialmente su conclusión, pues es que hay una manipulación de los datos en materia de seguridad. Entonces, no van a corregir el problema de la inseguridad manipulando los datos. Le recomiendo que revise este hilo de Serendipia, está en X. Lo que dicen es, para empezar, hasta la presentación de la información es engañosa, a empezar, ¿no? Y hacen comparaciones que no se pueden acompañar años incompletos con años completos y tiene indicadores diferenciados. Les sugiero que lo revise, porque la evidencia empírica de esa gráfica, no la que presentó el gobierno, sino la con los datos reales, soporta que si Claudia Sheinbaum sigue con lo mismo, el fracaso está garantizado. A mí no me importa que fracase. El problema es que eso va a significar
muchísimas más víctimas, más muertes y más dolor para los mexicanos. No es un tema de egos, de que si a ella le va bien o le va... No, no es eso. La consecuencia del fracaso es más violencia en este país. Esa es la consecuencia. Por eso la necesidad de una política pública. Si no, vamos a seguir viendo mexicanos yéndose a Guatemala o mexicanos yéndose a Estados Unidos. Lo que vimos de los chapanecos a Guatemala es simbólico porque antes era al revés. En la guerra civil de Guatemala vinieron acá. Y México hizo un programa paradigmático de recursos, 500,000 de guatemaltecos estuvieron. Pero el desplazamiento interno forzado está provocando olas masivas de mexicanos a Estados Unidos y Canadá. Nada más hay que ver las solicitudes de refugio en Canadá o en Estados Unidos. Entonces, esa es la consecuencia. No es un tema de egos, es que se traduce en más muerte, más violencia y más control territorial del narco en este país. Ese es el problema. Sí, a mí me gustaría un apunte rápido. En cuanto a tu primera pregunta, ¿cómo veo el modelo? Confirmo, por supuesto, ratifico lo que mencionaba María Elena en cuanto al modelo que aplicó la presidenta virtual electa en Ciudad de México. Sin embargo, como también ya se ha mencionado, al día de hoy tenemos una reforma que, lejos de hacer que toda participación de las fuerzas militares sea extraordinaria, regulada, fiscalizada, bueno, ahora la vamos a tener totalmente indiscriminada y discrecional en cuanto a su aplicación y a su regulación y todo lo que tenga que ver con sus actuaciones. Y por otro lado, mencionaba si es posible considerar que habría más violaciones de derechos humanos. Yo tengo solo una respuesta, que es básicamente lo que mencioné en mi intervención. Sin una Comisión Nacional de Derechos Humanos autónoma, con el recurso recurrente de la Reserva de Información por Seguridad Nacional y sin un Instituto Nacional de Acceso a la Información, no lo vamos a poder saber. Gracias. Aldo Canedo, del Sol de México. Sheinbaum ha hablado de que su estrategia de seguridad se va a basar básicamente en fortalecer la Guardia Nacional y incrementar los modelos de inteligencia para las policías. Pero justo en el tema del narcotráfico, ¿cuáles consideran ustedes, bueno, más bien, consideran ustedes que estos modelos de seguridad pueden ayudar a combatir la expansión de cárteles en el país? ¿O cuál debería ser la estrategia de seguridad del próximo gobierno en materia de este sentido y de militarización? Gracias. Mire, quien está haciendo ahorita la labor de inteligencia es el ejército. Es parte del problema, el Centro de Inteligencia Militar. ¿No? Todo lo que tenía instalado la Policía Federal, era, en algunos de los casos era emblemático, la Policía Cibernética, la antisecuestros y algunas otras operaciones, todo eso lo dinamitaron. Y perdimos como país una capacidad instalada extraordinaria, que ha incluso significado perder la oportunidad para salvar vidas. Conozco gente que se dedicaba a eso, que pues como venía la Policía Federal, en la Guardia Nacional los han tratado como enemigos. E incluso el comandante Bucio generó una circular para que se prohibiera que hubiera civiles bajo las órdenes, militares bajo las órdenes de civiles. A ese absurdo se llegó. Entonces, toda la capacidad instalada se dinamitó. Y cuando se habla de inteligencia, hoy por hoy, eso quiere decir inteligencia militar. Y el problema es que eso no se está utilizando en la debida dirección. Sabemos que este gobierno ha espiado defensores de derechos humanos y periodistas. Y no tenemos la evidencia de que se esté utilizando con la misma vehemencia en contra de la delincuencia organizada. Sabemos que la Unidad de Inteligencia Financiera
podría hacer muchísimo para romper una de las columnas vertebrales, si no es que la columna vertebral de las redes de macrocriminalidad, que es el dinero. Dedican a la UIF a perseguir a periodistas, a mostrar ilegalmente datos de intelectuales, periodistas, colaboradores, opositores o actores de sociedad civil, en lugar de estar dedicando a perseguir los dineros del derecho de piso, la extorsión, el secuestro de migrantes. Todas esas son operaciones electrónicas. En lugar de estarnos presentando evidencias de delitos cuando nos dan la información de María Amparo Casals y sus hijos, que es un delito, o de Denise Dresser, o de Lorenzo Córdoba, o de Carlos Loret, deberían estarse dedicando a eso. Entonces, si usted me dice, oiga, tiene confianza, si van a hacer siguiendo lo mismo, va a ser otra vez un desastre. ¿Tiene capacidad de herramientas el Estado mexicano? Sí las tiene. ¿Las usa? No. Por eso yo luego pienso que hay una complicidad, o por lo menos dejar pasar a las redes de macrocriminalidad, porque herramientas tienen, capacidad tienen. El problema es para qué lo usan, para perseguir a opositores o periodistas o críticos. Sí, efectivamente se han dedicado a espiar a quienes no deberían de espiar, ¿no? Pero además la CNDH dice que no hay evidencia de nada de eso, ¿no? Parece que últimamente nos hemos vuelto muy imaginativos. Mira, yo coincido con lo que dice el senador. Me parece que si siguen la misma política, no solamente va a seguir fracasando la estrategia de seguridad, sino creemos que la situación se va a poner mucho peor, ¿no? Lo que vimos a lo largo de este sexenio es que muchas más organizaciones criminales aparecieron, que tienen tomados mucho más territorios, pero que además en estos territorios ellos son dueños de todo, ¿no? Son dueños de quién es el presidente municipal, de la Secretaría de Obra Pública, de la de Finanzas, son dueños de la vida de la gente que vive en estas comunidades. Entonces, si van a seguir con lo mismo, vamos a tener un país con mucho más dolor del que ya hoy tenemos. Lo que yo escuché de lo que dijo el licenciado Omar García Harfuch, dijo que pues no puede decir que no va a usar a la Guardia Nacional, ¿no? Dijo que iba a estar, por supuesto, en coordinación con ellos, pero también él mencionó que se iba a quedar con los instrumentos de inteligencia que hoy tiene, no sé, el CNI creo que ahora le llaman, ¿no? De inteligencia, y que eso lo iba a incorporar a su secretaría, ¿no? Que también iba a incorporar la unidad de inteligencia financiera, y que iba a trabajar principalmente con inteligencia e investigación, ¿no? Por eso yo decía que la apuesta debe ser para formar una Policía Federal de Investigación, porque lo que hoy tenemos con la Guardia Nacional o con los militares es que ellos no hacen investigación, ni saben cómo hacer la investigación. Entonces el tema es tener un grupo que sí haga investigación y esas investigaciones sean lo suficientemente solventes para llevarlas ante el Ministerio Público, donde también ahí necesitamos una reforma en el Ministerio Público, porque no hay ningún país del mundo que tenga las fiscalías que tengan policías, solo es nuestro modelito. Y entonces, si él se queda con la Agencia de Investigación Criminal, creo que podremos ver avances, ¿no? Y será muy complicado porque hoy no estamos hablando de que las instituciones se debilitaron, estamos hablando que está colapsado el sistema de seguridad y justicia del país. Hola, buenos días. Mi nombre es Jonathan de Vicente y trabajo en México Unido contra la Delincuencia. Una felicitación a María Elena y a todo el equipo de Causa en Común por este informe. Creemos que es bastante complementario con otros informes que han surgido desde la sociedad civil y abordan un tema pues muy particular, que es el de la Guardia Nacional, y que también nos habla de la complejidad del proceso de militarización del país. Mi pregunta es en cuanto al tema de despliegue militar, que también es un tema, digamos, que guardan con cautela las autoridades. O sea, ¿cómo fue este tratamiento para llegar a estas cifras que ustedes presentan en el informe? Porque también pues ha mostrado en las distintas conferencias matutinas, pues también, digamos, otra información, ¿no?, que da el presidente. Entonces, más bien,
¿Cómo ha sido ese proceso para llegar a estos datos? Que sé que es información pública, pero también es bastante complicada llegar a ella. Y una pregunta para el senador, también una de las propuestas de la reforma de Guardia Nacional pues tiene que ver con el fuero militar. Y creo que eso es preocupante, sobre todo para el tema de violaciones a derechos humanos. O sea, ¿cuál sería su opinión? ¿Qué tendríamos que prestar atención de esto? Y sobre todo, pues traerlo a colación. Justamente creo que ayer fue noticia el caso del ex subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encina, que tuvo que comparecer frente a tribunales militares y digamos que todo el caso pues está siendo atendido en cuanto a justicia militar. O sea, ¿qué riesgos conlleva esto para la ciudadanía? Gracias y felicidades por el informe. Sí, sin duda, por supuesto que es complementario con el ejercicio tan importante que hace México Unido contra la Delincuencia en este tema, y que también hay otras organizaciones que están haciendo ejercicios. De hecho, a nosotros en Causa en Común, y hemos invitado a todos a participar en el Observatorio de la Guardia Nacional, porque creemos que entre más opiniones haya, más diversidad exista, pues podemos llegar a mejores propuestas y hacer las cosas de tal manera que sí podamos ser escuchados por la autoridad. ¿Cómo encontramos la información? Mira, de varias maneras. Tenemos en el equipo personas que están monitoreando todo lo que dice el presidente en las mañaneras, y después eso lo transformamos en preguntas de transparencia y las llevamos a todas las instancias federales a ver qué nos contestan, ¿no? Como ya decía yo en el ejemplo de que hubo un registro cero de los elementos que entraron en 2023, también hay muchas respuestas completamente incoherentes, y entonces pues volvemos a preguntar. Sí, la verdad sí somos una organización muy terca. Luego nos basamos también en los informes que ha sacado la misma Guardia Nacional, en los informes que saca el INEGI, en los informes de otras organizaciones civiles, que como lo puedes ver en el informe de este observatorio, ahí vienen todas las citas de dónde viene la información, inclusive, claro que tenemos citas de México Unido contra la Delincuencia, y esa es la forma como llegamos a las conclusiones que llegamos. Y en algunos casos, como ya dije, pues no tenemos datos, ¿no? No tenemos datos, nos podemos... Tenemos gente que también de adentro de la Guardia Nacional que está preocupada por lo que está sucediendo adentro, y no me refiero solamente a ex policías federales, también me refiero a miembros del Ejército y la Marina que están muy preocupados y que nos mandan muchas veces notas, o que nosotros les preguntamos y nos responden, y de esa manera es como construimos el informe. El tema del fuero militar es una regresión gravísima. Es contra los tratados que ha firmado México, y es incluso un desandar un camino que costó mucho tiempo, no solo en la justicia internacional, sino en la justicia nacional. Tienes absoluta razón, es parte de la reforma y sería gravísimo, porque lo que queda claro, y eso es parte de la confusión, y que celebro que la abogada Ureña lo haya dicho, no puede haber confusión tanto cuando hay un servidor público de las Fuerzas Armadas y civiles. Es la jurisdicción civil, es el fuero civil. Eso es parte de la grave omisión que está haciendo la Fiscalía de la República, en hechos donde incluso las Fuerzas Armadas están moviendo escenas del crimen. En Nuevo Laredo ha habido varios incidentes de fuego y llegan efectivos militares y limpian la zona, se llevan los vehículos, levantan los casquillos. Eso es un delito. No hay duda. Habiendo civiles es jurisdicción civil. Punto. Y pretender extender el fuero militar a ese alcance es una gravísima regresión que había costado muchos años superar. Esa es parte de este fenómeno tan alarmante de militarización. Y me decía otro tema, ¿no? Perdón, lo de Alejandro Encinas. Quien no leyó su artículo, léalo, sale hoy en Universal, ¿no? O ayer, en estos días, perdón. Es gravísimo el precedente. Si teníamos idea que la Comisión de la Verdad que hicieron había sido un desastre,
Ahora resulta que el titular de la Comisión de la Verdad es enjuiciado por los militares. O sea, es un precedente gravísimo. Y miren que me parece que esa comisión fue un verdadero desastre. Pero es el reflejo de ese pacto de ultranza que trae López Obrador con los militares. Me parece muy grave. Por supuesto que sí. Y hay el equipo que ve la mañanera, hay que darle contención, ¿no? Sí, claro. O sea, sí hay que hacer un trabajo ahí de acompañamiento, pobre gente, ¿no? A los que cubren la fuente hay que darles terapia, hay que darles contención, porque eso es exposición al riesgo como de uranio, ¿no? Entonces, hay que hacer algo con esa pobre gente, ¿no? Yo por eso leo la síntesis de 3 minutos y me ahorro 2 horas, ¿no? ¿Me escucho? Sí. Hola, ¿qué tal? Aranza Díaz, de la Agencia Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC. Para Carla Erika Ureña y María Elena Morera, quería preguntarles si existe una coherencia con la agenda de las mujeres que maneja Sheinbaum y su apuesta a traspasar la guardia al ejército, y en este sentido, ¿cuál es el panorama para las mujeres, infancias, comunidad migrante e indígena? Gracias. Mira, en lo particular, la agenda feminista en sí de la virtual presidenta electa no es muy clara, ¿no? Sobre todo también tenemos que partir de la experiencia aprobada estos 5 años en el que el discurso, las decisiones administrativas, la forma de ejecutarse, pues eran completamente incongruentes e incoherentes entre sí. Sí, a mi parecer, habría que ver finalmente cómo queda todo este esquema de la militarización. No le encuentro congruencia entre una posición feminista y de protección, sobre todo a la vida de las mujeres, en un contexto en el que México tiene un récord de feminicidios gravísimo, en el que además tenemos desplazamientos de comunidades enteras, en los que incluso la Guardia Nacional ha llegado a asistir estos emplazamientos, no a proteger a la comunidad, sino a asistirlos, y en muchos casos se han registrado denuncias de abusos en la actuación de esta autoridad, principalmente lo que tiene que ver con mujeres e infancias. Entonces, como un primer acercamiento, podría decirte que no encuentro congruencia, no le veo también un éxito en cuanto a las demandas que hemos tenido las mujeres de seguridad y protección, más en este sexenio. No es un fenómeno nuevo, pero en este sexenio se han recrudecido, y creo que finalmente tendríamos que apostar a una aguerrida defensa de nosotras como mujeres en las discusiones que vienen sobre esta reforma principalmente. No veo en sí una agenda feminista que nos proteja efectivamente en este esquema. Gracias. Me quedo con la primera reflexión que te hace Carla Erika. Ella es precisamente una feminista y especialista en esos temas, y no tengo mucho que agregar al respecto. Mira, con respecto a pasar a la Guardia Nacional al Ejército, yo te voy a decir que es sumamente preocupante lo que pasa al interior de la Guardia Nacional y al interior de las instituciones castrenses. No solo por lo que le hacen a la población, sino porque lo que le hacen a las mismas mujeres al interior. Hace como un año me empezaron a escribir de la Guardia Nacional para decirme que habían violado a 2 mujeres en las gradas. Y entonces empecé a investigar adentro de la Guardia, a ver si, bueno, qué tanta certeza había del hecho, y efectivamente me encontré con que era cierto. Lo puse en Twitter diciéndole al general Bucio que pues atendiera el tema. Por supuesto que inmediatamente tuve todas las críticas de parte en la mañanera con la señora esa Vilchis, que lo único que hace es mentir. Pero independientemente de eso,
Tan fue cierto que tuvieron que cambiar la dinámica dentro de Contel, donde había sucedido esta violación. Sin embargo, los cambios fueron realmente mínimos, ¿no? Ya las mujeres ya no se transportaban caminando, sino en un camioncito se transportan, que eso pues no sirve para contener la violencia contra las mujeres. Pero más que eso, no hubo. Después, a partir de ese tuit, me llegaron varias denuncias de mujeres, ya sea de ellas mismas, de sus papás o mamás, que me decían: señora, a mi hija también la violaron en la Guardia Nacional, a mi hija la trataron de violar, y así recibí varios casos. Y un día, hablando con el general Bucio, me decía que dejara yo de sacar información que era, ¿cómo me dijo? Que era como privada, ¿no? De la Guardia Nacional. Y le dije, pues la voy a seguir sacando mientras ustedes no hagan algo con los casos que nosotros tenemos, al menos. Y entonces él me garantizó que le mandara los casos directamente a su oficina y que los iba a solucionar. No todas las mujeres aceptaron porque tenían miedo, por razones obvias, pero de las que sí aceptaron, no pasó nada. Es tan absurda la mentalidad en las Fuerzas Armadas que querían que estas mujeres regresaran al cuartel donde las habían violado o lastimado, ¿no? Y que entonces ahí pusieran su queja y que esa queja fuera subiendo de escalón, ¿no? Y que después entonces ya las iban a cambiar de lugar, ¿no? O sea, entonces creo que ahí sí hay un gran riesgo en el que seguiremos denunciando, ¿no? También ayer me llegó otra denuncia que todavía la tengo que verificar, de otro comandante de la Guardia Nacional con un abuso terrible hacia las mujeres. Entonces, en ese tema, mira, lo vamos a tener que seguir denunciando y tratando de incidir en el siguiente gobierno en que realmente las cosas se hagan diferentes, porque el que entre una mujer a la presidencia no significa que las mujeres vayamos a estar más protegidas. Solo una apostilla, no tiene que ver con este tema. Hago eco total, y además no es para mí. El tema de Cines, que bien coincido absolutamente en el riesgo del presidente, solo subrayo que él fue partícipe de dinamitar la investigación de Ayotzinapa. Y la ironía de que él ha denunciado la intromisión del ejército. Bueno, el reportaje que salió en Quinto Lado de Omar Gómez, lo que reflejó es que él estuvo en ese desayuno donde López Obrador, el presidente de la Corte Saldívar, el fiscal Gertz, el secretario de Gobernación Adán Augusto y él decidieron dinamitar la investigación. La ironía de la vida es que ahora esa misma estrategia de dinamitar la investigación ahora lo está alcanzando a él. Con ese último comentario, pues concluimos esta sesión de preguntas y respuestas y ahora regresamos el uso de la palabra a la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, quien nos dará unas palabras para cerrar el evento. Bueno, pues lo que hemos visto, ¿no? Y como demuestra el estudio que hoy les entregamos, el gobierno de López Obrador violó la propia reforma que ellos impulsaron. Nunca crearon una institución civil, ni querían una institución civil. Además, después duplicaron el plazo para la intervención militar y ahora pretenden que los militares abiertamente gobiernen prácticamente este país, ¿no? Porque como bien dices, si la reforma pasa y ellos van a estar metidos en todo, o pueden, ¿no? O van a estar metidos en lo que les interese, bueno, pues entonces, ¿dónde quedamos el resto de los ciudadanos? Lo cual me parece gravísimo. Y además, al mismo tiempo, pues han destruido policías locales simplemente con meterles la ideología militar. Entonces, todo esto se refiere a que nos mintieron, abiertamente nos mintieron, sabiendo que no era la reforma que ellos estaban impulsando. Y mientras, como dijo Carla Erika, no tengamos certeza jurídica en México,
pues entonces hablar de derechos, hablar de libertades, hablar de democracia resulta pues muy endeble. Como hemos dicho siempre en Causa en Común, este proyecto militarista es completamente inútil, no solamente para los ciudadanos, es inútil para las Fuerzas Armadas, es inútil sobre todo para los muchachos que están trabajando en las Fuerzas Armadas y es incompatible con nuestra democracia, ¿no? Así lo demuestra, no solo este informe, lo demuestran los índices delictivos que hoy tenemos y lo demuestra la evidente ingobernabilidad que tenemos en muchas partes del país. De cara a esta realidad, en donde se cierra el acceso a la información, donde no quieren atender la crítica ciudadana, es crucial que de esta reunión marquemos un inicio de una serie de conversaciones sobre cómo vamos a participar y cómo vamos a colaborar con el siguiente gobierno, para que podamos construir juntos una estrategia de seguridad ciudadana que nos aleje de los fatalismos que hoy tenemos y se atienda a la realidad social y política de este país. Como observatorio continuaremos buscando información, continuaremos dándola a conocer y continuaremos llamando la atención a lo que consideremos que afecta a la seguridad de los mexicanos y, por supuesto, proponiendo alternativas. Quiero aprovechar esta oportunidad para invitar a periodistas, invitar a las autoridades, a los legisladores, académicos y a la sociedad civil en general a sumarse al Observatorio Nacional, al Observatorio de la Guardia Nacional y de la Militarización en México. Consideramos que es desde la diversidad de ideas y de opiniones como el observatorio se fortalece y puede lograr cambios significativos para México. Solo a través de la suma de los esfuerzos y de perspectivas es donde podemos avanzar para que la sociedad civil esté mejor informada, sea más participativa de los procesos de construcción de seguridad, de justicia y de paz. Nuestro compromiso desde Causa en Común es promover y defender la democracia, las libertades y los derechos, y en particular los relacionados con la seguridad y la justicia. Muchas gracias, Carla Erika, gracias, Emilio, y gracias a todos ustedes por atender este llamado. Con esta actividad yo cierro mis actividades en el Senado.